Bienvenidos a una ciudad de los libros muy especial. Como podrán ver, tenemos a Rodrigo Fernández con nosotros, quien es autor de Anatomía del Enfrentamiento Armado Interno. No es un libro ligero, podríamos matar a alguien de un librazo, pero es un libro creo que esencial dentro de la biblioteca de las personas que queremos saber la historia de Guatemala. No se lo pueden perder. Yo creo que por el tema no puede ser un libro fácil de leer, está extremadamente documentado y algo que salta a la vista, tanto con tu trabajo como autor, es también el trabajo minucioso y muy cuidado que tiene desde una perspectiva editorial. Este tipo de textos, creo que antes de detrás de cámaras comentábamos precisamente lo difícil que es trabajar texto documentado, cómo se tiene que triple confirmar todo lo que está escrito y también cómo es esta interacción también con el editor de encontrar el orden de relevancia narrativo, porque incluso el orden en que se presentan ciertos datos en algún momento puede sugerir una postura y que en el caso de trabajar historia es totalmente anatema. Así que desde la curiosidad de editora, ¿cómo fue ese proceso de plasmar cómo iba a ser la narrativa? Bueno, digamos, el planteamiento del libro era originalmente una línea de tiempo, pero había que explicar, digamos, cada suceso. Todo fue creciendo y se convirtió en eso. Pero tiene, digamos, una fase de investigación hemerográfica, ¿verdad? Luego tiene una revisión bibliográfica y lo que queríamos era que el libro tuviera, digamos, una línea de desarrollo contando cómo una cosa lleva a la otra, porque el gran problema que tiene, digamos, la historia que se escribe en Guatemala, por lo menos, ¿verdad?, es que regularmente los hechos están descontextualizados y, digamos, te hablan de una situación X, pero no le cuentan a uno el antecedente y mucho menos la consecuencia. Yo no podía empezar, digamos, el enfrentamiento armado, digamos, con... En los 80s, cuando están dándose bombazos. En los 80, o en el 54, ¿verdad? Que cayó Armas y por eso... No, ¿verdad? Hubo un proceso bastante largo, porque en Guatemala todos los procesos históricos son larguísimos, ¿verdad? Y eso es lo que queríamos transmitir ahí, y por eso es que el libro es tan grande. Estrellita ahí para los editores, porque, de nuevo, una gran proeza y uno de los retos que, de nuevo, el texto técnico es de lo más difícil de editar. Es esto, es llevar una narrativa coherente, darle un espacio y darle un orden a lo que no lo tiene, y que de nuevo la historia, que colinda muchas veces ahí con la palabra con M, ¿verdad?, con memoria, es precisamente cómo construir algo cohesivo y que, tal como sucede aquí, lleva un hilo muy claro de las consecuencias. Digamos, lo que a mí me interesaba más era que no fuera un libro de memoria, porque la memoria ya está condicionada. Yo me recuerdo de lo que me conviene y me olvido de lo que no me conviene. Entonces, en realidad no es un libro de memoria, sino es un libro de historia, o sea, es historiográfico. Exacto. A ver, Rodrigo, vamos a empezar por una pregunta bien básica. Se ha escrito mucho del conflicto armado. Ay, hasta el otro día escuché una novela así como hija de militar con chico guerrero. Yo ya no sé, yo creo que ya. ¿Por qué necesitábamos... Solo falta escribir fantasía. ¿Por qué necesitábamos este libro? Yo sé mi respuesta, pero quiero escuchar la tuya como autor. Bueno, yo creo que era necesario, sobre todo para las nuevas generaciones, y sorprendentemente hemos tenido la misma retroalimentación de las generaciones no tan jóvenes, es que no existía, digamos, un solo libro que uno pudiera comprar para entender el enfrentamiento. Y entonces, digamos, cuando a mí me pasaba, digamos, con mis alumnos, que ellos me decían, digamos, ¿y qué puedo leer? Entonces uno les pasa una lista de 15 libros. Entonces, en realidad, y no todos tienen, digamos, un cuidado, digamos, de una objetividad, ¿verdad? Sino ya hay, que lo escriba, ya está sumergido en un discurso. Entonces, solo lo que queríamos era sacar un libro donde en una sola compra yo pueda obtener la mayor cantidad de datos coherentes, ordenados en el tiempo, verificados, y en la medida de lo posible, porque obviamente uno de autor siempre, ¿verdad?, va a meter ahí algo. Simplemente cuando escoges qué datos por ahí y qué no. Exacto, ¿verdad? Entonces, en la medida de lo posible, y para eso tuvimos, digamos, como varias revisiones, para que no pasara, digamos,
lo básico de esconder, digamos, sucesos como muy evidentes, ¿verdad? Entonces, digamos, revisó el libro Carlos Alfonso Álvarez Lobo, digamos que es un historiador, ¿verdad? Miembro de la academia. Rogelio Núñez, que es un latinoamericanista, perdón, de España. Eduardo Fernández, que es un politólogo. Y Alejandro Osorio, que es la que hizo el trabajo de revisión. Y mi editor, que es mi hermano, que no pudo venir, pero que él fue el que hizo todo el trabajo, digamos, de edición. Pero digamos que hubo como 7, digamos, revisores que, digamos, tenían la libertad, obviamente, de poner en duda, mira, ¿y esto por qué no está? Ajá. Y pasamos la prueba, afortunadamente. Es un libro que recoge datos y que recoge entrevistas y recuerdos de otras personas que tienen un poquito de distancia del tiempo. Sí. Se nota el tiempo que le dedicaste en hacer la investigación, porque te vas a fuentes primarias donde puedes y te vas a meter hasta la boca del lobo cuando también te dejan. La pregunta básica, no técnica, ¿cuánto tiempo de tu vida le dedicaste a hacer esta investigación y qué dejaste de hacer para hacerla? Bueno, la investigación, la recabación de datos, la lectura de libros, me tomó desde el año 97, más o menos. Que yo trabajé un proyecto antes de que hubiese en la Comisión de Esclarecimiento Histórico, un proyecto de investigación histórica que hizo la Procuraduría General de la Nación. Yo trabajé en ese proyecto. Entonces ahí yo ya teníamos como más o menos como la base de datos de los periódicos y demás. Y luego pues revisión bibliográfica y ya la propia producción del libro me tomó un año. Digamos, de escritura, solo rápido, pero dedicado solo a escribir el libro. Y el otro año de revisión editorial. Un año. Un año. Es O sea, impresionante. trabajaste de sol a sol y tus hijos no te vieron. Sí. Y con un ejército de gente. O sea, tus hijas no te vieron y te pasaban la comida debajo de la mesa, debajo de la puerta. Sí, un poquito. Dicen que escribir un libro es un trabajo solitario, está un ermitaño en una cueva. Solo porque te llevan la comida, chulo, porque si no, ¿qué? Pero en realidad sí hay un grupo de gente apoyando, claro. ¿verdad? Mis hijas, las mamás de mis hijas, mi hermano, o sea, Mayra, todos, o sea, contribuyen algo para que este libro se pueda escribir, ¿verdad? Entonces, en realidad sí fue un trabajo así como No, muchos bracitos están ahí involucrados. De museo, un mundo por descubrir. Y una parte muy, muy importante, especialmente en este texto, y que es una de las cualidades más importantes que tiene, que es lo más neutral posible. Maravilloso trabajo en eliminar la parte tendenciosa y ser muy objetivo, incluso en cosas que la gente sería muy pronta a reaccionar de una forma emocional, que a la larga, esta creo que fue, como dice aquí, el segundo fracaso que tuvo el conflicto, que fue empezar a colindar la intención de estos movimientos con el hígado. No hay otra forma de decirlo. Sí, y es que lo que pasa es que también, como el libro está armado para darle coherencia a los hechos históricos, la propia realidad de lo que pasó, digamos, no te deja esconder cosas. La verdad es que si uno entiende, ¿verdad?, que habían escaladas de violencia, que asesinaban policías, que asesinaban soldados, digamos, la coherencia también lo va llevando a uno a que habían atentados terroristas, que habían escuadrones de la muerte. Entonces, digamos, ya la negación de cualquier lado de ese germen de violencia que se fue acrecentando se vuelve imposible, ¿verdad? Y entonces tampoco tiene mucho sentido. Si nosotros queríamos explicar qué había pasado, digamos, como hacernos trampa en el solitario, ¿verdad? Yo lo que quería era presentarles la mayor cantidad de información precisamente para eso, ¿verdad? Para que cuando uno tome el libro, lo lea y uno pueda tomar su decisión. Digamos, una de las partes que a mí más me gustó fue poner a confrontar a los autores, ¿verdad? Es decir, lo que dice César Montes versus lo que dice, por ejemplo, Mario Payeras, o lo que dice Carlos Manuel Fortuny, versus lo que decía el Bolo Flores. Entonces, digamos, ir como buscando una discusión, porque lo que sí hay que decir también es que se ha escrito mucho y la mayor parte de lo que se ha escrito hay mucha crítica. Una cosa, no solo los confrontas en diferentes autores,
a veces los confrontas contra ellos mismos, porque los vas haciendo como que si estuvieras haciendo una cata de vino diferente añada. Sí. Esto escribió en esta época y después escribió esto en esta época y después escribió esto en esta época. Es genial. A mí lo que me llama la atención es de esta discusión en este momento, cómo nos parece sorprendente este libro cuando esto debería de ser la norma. Debe ser y está siendo la excepción. Sí. Solo escucharlo ahorita, lo mismo que tú estás diciendo, la pregunta Angélica y todo, ya estamos tan mal acostumbrados a que en vez de presentar la objetividad, y que de nuevo, como bien apuntó Luisa, yo creo que eso es muy cierto, en el momento que tú ya escoges de qué escribir, ya está siendo subjetivo, pero lo estás presentando de la manera más objetiva posible. Me sorprende que este libro lo veamos como, wow, finalmente algo objetivo, y que yo saque acá mis conclusiones. Y acá en tu libro, como lector, yo puedo sacar, aclarar y comprender. Y yo creo que eso es lo rico y maravilloso que ustedes como lectores van a encontrar en este libro. Es un libro de referencia. Es un libro verdaderamente que hace referencia y que nos hace una, aunque sea feo usar la palabra, nos hace una buena ayuda de memoria de qué es lo que sucedió, porque a todo el mundo se le puede escapar más de algo, incluso porque es una historia que tenemos muy reciente y teníamos al papá o al abuelo o al tío que nos contaba qué había pasado. Entonces esto lo pone claro. Y que bueno, yo no, Angélica no, pero yo sí lo viví de niña. Por lo menos lo de los 80. Lo de los 80. A mí nadie me lo contó. Sí, además. Ay, que se volaron el puente tal, porque la guerrilla era fantástica volándose puentes y torres de luz y demás. Es que no me lo contó. Lo del reducto en Vistahermosa 3. O sea, eso fue traumático para todos nosotros. Yo conocí a los que vivían, luego me hice muy amiga, a los que vivían en la casa de al lado. O sea, hechos reales que nos contaron inclusive a nosotras. Angélica pues está más chica. Pero... No, y con los millennials pasa algo más grave, que es que a nosotros Historia de Guatemala se terminaba y entonces firmaron la independencia en 1821 y ya. Y ahí se terminó y después ahora ya pasa esa historia del mundo, ¿verdad? Y esa era una nebulosa porque los papás, los tíos no querían contarte que te ibas a asustar, que te ibas a incomodar. Se firmó la paz y nos lo vendieron como sí, se acabó la guerra en Guatemala. Digamos que uno tenía más o menos la idea de cómo habían sucedido las cosas, claro, con sesgos o no. Hay un dato que le estaba diciendo Carmina antes de venir que a mí me sorprendió. ¿Hay algo que a ti te haya sorprendido cuando comenzaste la investigación que no tenías idea antes de descubrirlo? Fíjate que, bueno, yo como en realidad empecé bien temprano, digamos, el tema de la investigación, en realidad no fue tanto, digamos, como que me haya sorprendido un hecho, como me sorprendió ir entendiendo el desarrollo de los hechos. Que, digamos, por ejemplo, a mí, algo que me pareció a mí, digamos, así como fue entender lo pivotal que fue el terremoto de 1976 para cambiar el estado del país entera. Sí. Pues no oye, ¿verdad? Que las abuelitas, ay, sí, es que la ciudad se desordenó por el terremoto. Y es que la ciudad se nos ha ido el terremoto. Pero uno entender que la dinámica absoluta del país cambió con el terremoto del 76, me pareció muy sorprendente. Y lo otro fue lograr entender por fin qué había pasado en el altiplano. Ajá. Porque eso para nosotros, digamos que recién nos recordamos, era completamente ajeno, ¿verdad? A veces se oía en la radio, ¿verdad? En Guatemala Flash o en la televisión, en Teleprensa o en aquí en el mundo, ciertas noticias, pero uno ya no entendía qué estaba pasando porque ya la guerra se había retirado, digamos, a las partes más remotas del país. Entonces, digamos, esos dos hechos son los que a mí me parecieron, digamos, como súper iluminadores para entender por qué el país está como está. Impresionante, a mí también ese capítulo del terremoto fue el que tiempo, ¿cómo así perdón por el ligero spoiler, spoiler si usted vivía como el Capitán América congelado? Entonces, no, a mí también el capítulo que cabal cuando iba, ¿cómo que el terremoto? Pero sí tiene muchísimo sentido y la influencia es un antes y un después, está justo en medio de los dos atentados de las guerrillas, así que sí, definitivamente pónganle pin cuando lleguen a ese capítulo. A mí hay un hecho tan random que me llamó tanto la atención y es que, ¿qué demonios vinieron a hacer aquí tantos argentinos? O sea, uno esperaba que vinieran personas de países todavía un poquito más cercanos, hasta de Colombia, porque están nomás ahí, pero Argentina. Y eso me explica por qué habían tantos argentinos de la edad de los papás de mis amigas, que uno decía, este argentino, este che que viene a ser acá. Y todos eran ches, ¿verdad? Todos eran ches y ahora ya se entiende mucho.
Sí, y lo que pasa es que también, digamos, es comprender que, cuidado, uno siempre le dicen, ¿verdad? Es que Guatemala, que está en medio de la Guerra Fría, pero uno no termina de entender cómo ciertos hechos condicionaron el desarrollo de la historia de toda Latinoamérica. Sí. Cuando cae Nicaragua en el 79, muchos montoneros ¿verdad? de las guerrillas argentinas se van para Nicaragua. Y entonces la respuesta es el ejército de Argentina traslada su guerra para Centroamérica. Exacto. Es que, digamos, es súper fuerte entender que los argentinos también dicen mucho de su ego, ¿verdad? De que ellos se creían los herederos de Estados Unidos, como Estados Unidos con Carter se estaba retirando de la ayuda para Centroamérica. Ostensiblemente. Exacto, y los argentinos llenan ese vacío y están convencidos que a ellos les corresponde llevar esa cruzada a la que Estados Unidos está renunciando y llevarla a ellos. Entonces uno dice, ¿verdad que de realidad es súper extraño? Pero cuando uno lee también, digamos, los criterios con los que se luchó la guerra contra insurgentes en América Latina, tiene todo el sentido. A mí uno de los hechos que me encanta es, y que lo pones hasta en una tabla, es el tema de la URNG y sus resultados electorales. Sí. Porque uno viene escuchando, hablando en el libro, a lo largo de cómo nace la URNG, quiénes fueron sus líderes, y todo lo que pasa. Y después, ajá, sorpresa, ¿qué pasa con la URNG? Es que ese es el tipo de cosas que hacen este libro tan valioso. Porque tú nos llevas de la mano contándonos qué es lo que pasó y después, pum, aplastantemente nos pones una tabla. A ver, Rodrigo, es que salen hasta tablas en este libro. ¿Qué te lleva a...? Porque de verdad es demasiada información, pero la haces de cierta manera digerible. Tienes que ir despacio, porque no es una lectura que diga, ay, lo leí. No lo lees en una noche. Pero, ¿cómo nace todo? Es que de verdad, sí, a mí eso me encantó, porque me llevaste de la mano entendiendo muchas cosas para verlo. Y bueno, digamos que el reto era como un libro de historia de Guatemala y de Guatemala reciente, hacerlo digerible y atractivo para cualquier lector, porque digamos, no está dirigido para profesores universitarios ni para un público específico, sino en realidad el reto era plantearlo para cualquier lector. Entonces, digamos, para el público académico, por eso es que está tan lleno de información, digamos, y con tanta referencia. Pero la narración, espero haberlo logrado, buscó no complicarnos, digamos, en ciertas cosas para poder llevar al lector, digamos, desde la mano. Y, digamos, el último capítulo, que es el que desarrolla Eduardo Fernández, es para explicar por qué es del subtítulo, es el de la Guatemala contemporánea. Porque nos lleva a entender, o a mí me llevó a entender, que Guatemala en realidad es un país mucho más conservador de lo que todos quieren creer. De los que todos insisten en creer. Exactamente. Se hacen elecciones, se permite a la izquierda participar y nunca pasan del 5% de intención de voto. Eso quiere decir que Guatemala es un país que, aún en su ruralidad, aún en su verdad que le temen al voto popular y al alfabeto, es un país netamente conservador. Y parte de eso creo que es, y aquí también una de las conclusiones que yo estaba sacando, que el gran problema que tiene la izquierda es que tiene su discursito con el que quiere tapar todas las problemáticas y quiere volverlo todo un tema de clase, quiere volver un tema de género, un tema racial, un tema de creencias, todo lo quiere tapar con un mini dedito. Sí, el problema es que por lo menos la izquierda guatemalteca, y lo hemos visto en muchos lugares, la izquierda no ha superado el análisis marxista de la sociedad y de la historia. Es que no tienen a dónde más caer. Exactamente, entonces digamos que todo se va a reducir a eso, ¿verdad? Ahora lo del feminismo, ¿verdad? Que es ahora el hombre es... El colonialismo, digamos. Y el explotador, digamos que es el mismo discurso, obviamente reloaded, ¿verdad? Pero digamos no hay herramientas de análisis. No, y todo compactado. Ahora, lo que es fascinante es que hablas de historia y hablas de figuras históricas y las emociones y las pasiones siguen siendo humanas. Y ves cómo hay fracasos de ambos lados debido a las pasiones, debido a la falta de racionalidad, debido a la falta de humildad, porque todos quieren ser los que manden. Y no importa qué tan avanzada esté la sociedad y la humanidad, siempre vamos a caer en lo mismo. Sí, mira, una de las cosas también, digamos, de los descubrimientos sorprendentes es entender que en buena medida, o sea, no en todo, pero en una muy buena medida, el enfrentamiento, digamos, como que estalla cuando se emite la Constitución del 65, que restringía la participación política. Sí. Entonces, digamos, al final,
Hay una politóloga, Donatella Laporta, que tiene un libro que se llama Understanding Political Violence, donde ella dice, cuando se restringen las libertades y la participación política, la consecuencia lógica es la violencia. Sí. Entonces, digamos, el gran problema en Guatemala es que se creyó desde 1954 que se podía inducir a la gente a votar por quien yo quería. Y si no votan por el que yo quiero, hago fraude. Eso, sistemáticamente, durante 4 elecciones, provocó, las consecuencias que se vivieron. Y no solo sistemático, sino que descarado. Sí, además, es como el marido que le pasea a las amantes a la mujer, por lo menos estuviera escondidas. Es como la frase de Lucas, ¿verdad? Que yo voy a ganar las elecciones, pero me gustaría que fuera por votos. A ver, yo solo quiero decir que dentro del libro hay una parte que yo quiero decir que tienen que leer. Y les voy a decir por qué. Estamos plagados de la historia de los movimientos campesinos, de los movimientos obreros. Es todo el tiempo, estamos siendo bombardeados. Y es una historia de victimización. Pasen a leerlo de una manera objetiva. Y luego podemos conversar. La manipulación. Porque yo siento exactamente ese victimismo, esa manipulación. La manipulación. Y acá lo dejas, y qué bueno que le hiciste una sección aparte. Porque yo siento que es muy rescatable, porque en cualquier librería vamos a encontrar libros de esto, en el lado del victimismo. Sí. Y aquí estás contando. Y esa fue la parte más difícil de argumentarlo para no parecer, digamos, que uno está despreciando el esfuerzo organizativo, pero sí, digamos, sacando a relucir que lo que hubo fue una infiltración de los movimientos sindicales y campesinos, que, digamos, pese a que sabían lo que iba a venir, lo que es, digamos, impresionante es que sabían de que los iban a reprimir con violencia, pero ellos esperaban que esa violencia fuera lo suficientemente brutal como para provocar una sublevación. Es que es completamente inhumano. Es completamente inhumano, los usaron de carne de cañón. Exactamente. Así como Carmina tiene esa parte que resalta, la parte que juega la iglesia en Latinoamérica es impresionante, y me gustaría leer un pedazo que tengo marcado porque me quedó entre ceja y ceja. Estás hablando, esto es muy al principio del libro, y habla: la guerrilla marxista, aunque marxista, tiene más de inspiración cristiana, quijotesca, romántica que de socialismo científico, más de insurgencia tradicional que de marxismo tradicional. No se entiende en Centroamérica sin la preocupación social que difunde y legitima la Iglesia después del concilio, sin importancia que tienen las universidades católicas y en particular los jesuitas. Y esas son historias que se repiten. Sí, ahí, digamos, fue clave Gabriel Said, un historiador mexicano. A él estoy citando, perdón. Sí, gracias, porque él estudia, digamos, el fenómeno de los zapatistas en el contexto centroamericano. Entonces, él su planteamiento es: ¿de dónde? ¿Por qué surgieron, digamos, el Ejército de Liberación Nacional Zapatista? Entonces, él, cuando hace todo el análisis, entiende que vienen los campos de refugiados guatemaltecos, pero más allá de las universidades católicas y de los colegios de una iglesia que tiene un cargo de conciencia de la Segunda Guerra Mundial y que se proyecta en la educación de los colegios, y que creen que, porque, digamos, todo empieza muy loable, ¿verdad? Que vayan las patojas, ¿verdad?, del Vega o del Montemaría, no sé qué, que vayan a hacer trabajo social para que vean la realidad. Pero de ese paso a la radicalización, es que es un empujoncito lo que se necesita. Y está el padre, porque siempre hay gente que lo quiere hacer. Está el padre Melville, que lo que hace es que simplemente le hacen el contacto con la guerrilla, los presentan, y César Montes lo cuenta, digamos, con toda, que eso me parece rescatable, con toda franqueza. Cuando él escribe: la guerrilla fue mi camino, dice: la iglesia nos buscó a nosotros, y nosotros fuimos a conocer a los patojos y los reclutamos. Entonces, digamos, esos procesos que uno diría, pero va en contra de lo que la iglesia debiese de pensar, ¿verdad? Pero la iglesia es un reinado terrenal al final, ¿verdad? El Papa, desde que decidió tener el Estado Vaticano, se vuelve un protagonista también de la historia política europea. Y hay gente que no lo quiere aceptar. Y la iglesia no quiere asumir su responsabilidad. Nunca pidió perdón por lo que le hizo Guatemala. Hay una radicalización de los patojos que los agarran a una edad muy, digamos, conveniente para radicalizar. Vulnerables, y los empujan a irse a la guerra. Pero el padre Melville no se fue a la guerra. Entonces, digamos, esas son esas cuestiones que también provocaban mucho enojo, porque la iglesia no ha hecho su autocrítica, lo ha hecho la izquierda, lo ha hecho el ejército,
lo ha hecho la guerrilla, pero la iglesia no lo ha hecho. Bueno, la iglesia ha liderado la recopilación de memoria histórica sesgada hacia cierto lado. Y Ricardo Falla sigue publicando sus libros sin siquiera admitir que él es comandante guerrillero. ¿Y crees que esto va a cambiar ahorita que, bueno, vamos a empezar a ver? Lo que pasa es que ya vamos a estar, por lo menos yo viejita, pero esperemos estar, cuando se empiecen a abrir cada 100 años estos documentos en el archivo. Porque ahorita los tienen guardados, pero tienen ellos la obligación de abrirlos a los 100 años. Y ahí se va muchas de estas cosas que podemos tener como suposición del lado de la iglesia. Hasta de los Estados Unidos también. Exactamente. Cuando se comienzan a abrir los archivos de los archivos y vamos a empezar a ver todo esto. Porque eso es, en la Unión Soviética lo ha sido. Cuando se han abierto ahora un montón de cosas nuevas que han ido saliendo de los archivos, porque ahí es donde saltan los sapos. Sí, y lo que es contradictorio es que la iglesia, digamos la misma iglesia, la misma institución, en los países socialistas era anticomunista, pero en América Latina era pro-marxista. Entonces, digamos, como que no sé si no se hablaba o el Papa en realidad no tenía el control realmente de la gente, ¿verdad? Guerra en los comentarios. Nos metimos al callejón donde no siempre nos metemos, pero ¿por qué Vean, venir ¿verdad? y comenzar por tu libro y no por otro más? Bueno, yo diría que, porque el planteamiento original del libro es ese, que este libro sea el punto de partida para uno ya tener todos los insumos y, digamos, todo el relato coherente de lo que pasó, para que uno ya pueda ir leyendo otros libros y decidir si son verdad, son mentiras, hay que suspenderlos. Qué bueno tener ese punto de confianza, de nuevo, buen punto de partida para empezar a entender la historia de Guatemala contemporánea, así que muchísimas gracias. Anatomía del enfrentamiento armado interno, por Rodrigo Fernández Ordóñez. Lo pueden encontrar en sus librerías de confianza, está en De Museo y también está en UFM Ediciones. Muchísimas gracias por estar con nosotros y les prometemos que la próxima les vamos a tener un libro más ligero, pero muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Rodrigo. No, encantado, muchísimas gracias. Y recuerden que en Darnos Amor es compartir este video para que lo vean todos y discutan. Vamos a hablar. ¿Nos metimos en el callejón o no? Vamos a discutir. Sigan con nosotros en la Ciudad de los Libros. Nos vemos hasta la próxima.